esta tiene que estar de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Bien, entonces yo repito ya cómo se ha ido moviendo, ¿cierto? Los años 50, ya después 70, 80, 90, lo que estamos hablando hoy día, estamos hablando de los años 90, o sea, hace 30 años atrás, ¿ya? Pero también en el diplomado que vamos a hacer de 4 meses, ese diplomado entonces ya vamos a hablar de la medicina, ¿cierto? De la nutrición, pero de precisión, ¿cierto? Cómo esta salud es integral, mente, cuerpo y espíritu, y también la parte social, ¿cierto? Y estamos ahora uniendo con esta nutrición de precisión. ¿Qué yo debo, ¿cierto?, consumir para prevenir enfermedades y que yo debiera consumir de nutrientes para restaurar la salud si es que estoy enfermo? Y esto es tremendamente importante porque nosotros, ¿cierto? Los que estamos estudiando naturopatía o los que ya somos naturópatas, la gente nos va a buscar, obviamente, para que les ayudemos a que ellos puedan recuperar la salud. Y para eso tenemos que tener nosotros conocimiento de cómo debemos hacerlo. Entonces, ahí ya tenemos el ADN, ¿cierto? Que es una doble hélice, ¿cierto? Como girada, ¿ya? Donde van a estar, por ejemplo, ¿cierto? Aquí lo que se ve en forma vertical, estas hélices, ¿ya? En forma vertical. Y también tenemos las bases nitrogenadas, que son los travesaños. ¿Bien? Estas verticales son de alguna manera, digamos, la unión que hay de los fosfatos y azúcares y los otros son, ¿cierto?, las proteínas. ¿Ya? Y para que nos demos cuenta, ¿cierto? Esto ya se ha dicho anteriormente, una persona difiere de otra en la secuencia de su ADN cada 1200 bases, ¿ya? O sea, somos prácticamente, digamos, muy similar en todo, pero esas diferencias cada 1200 bases son responsables de las variaciones fenotípicas interindividuales, ¿ya? Solamente por eso. Entonces ahí tenemos el ADN versus el ARN, ¿ya? El ADN tiene dos cadenas, mientras que el ARN tiene una sola cadena. ¿Ya? Y tenemos entonces que los fosfatos, el PO4, ¿ya? Los fosfatos van a estar, ¿cierto?, unidos a los carbohidratos. Y aquí en estos carbohidratos también va a estar unido las proteínas. ¿Bien? Entonces tenemos que son tres los componentes entonces del ADN, que son los fosfatos, que son, ¿cierto?, los azúcares, ¿ya? Y que también son las proteínas. Y esto vamos a ver cómo se van uniendo, ¿cierto? Y esto entonces pasa a ser, digamos, esta unión de estos tres pasa a ser un nucleótido, ¿ya? Y mientras que la unión de los azúcares con los fosfatos son un nucleócido, ¿ya? Y esto va a ser tremendamente importante para lo que se viene. ¿Cómo los alimentos entonces pueden entrar acá directamente, ¿ya? En nuestro ADN y el ADN está encargado de producir las proteínas para todo el desarrollo de nuestros órganos, nuestros tejidos. Ahí tenemos entonces que en el caso del ARN actúa, ¿cierto?, dentro de las proteínas, leucina, guanina, adenina, el uracilo, ¿ya? Y en el caso del ADN, ¿cierto?, tenemos citosina, guanina, adenina y la timina, ¿ya? Entonces cambia el uracilo por la timina en el caso del ARN versus el ADN. Ahora, todos estos términos, ¿cierto? Nos vamos a dar cuenta que van a cambiar, ¿ya? O nos van a parecer extraños si nunca lo hemos visto, ¿ya? Pero qué importante, y esto yo quiero hacer una mención especial a un doctor, ¿ya? Que en ese momento, cuando Dios le entregó, digamos, este conocimiento, no era doctor, era un panadero llamado Nimer Simeón, que todos estos conocimientos que andaban muy alto en la ciencia, él los llevó al terreno bajo, ¿cierto? Y cualquier persona podía entenderlo, ¿ya?
de todas estas cosas llevado entonces al laboratorio de cada casa, que es la cocina, puedan saber lo que tienen en la olla y puedan determinar, ¿cierto?, qué está pasando con el ADN. ¿M? Ahí tenemos entonces más de esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es un nucleótido del ADN? ¿Ya? El nucleótido del ADN es el nucleótido monómero que se puede encontrar en el ADN y contienen desoxirribosa, como el azúcar pentosa, que se une a una base nitrogenada en su carbono 1 y un grupo fosfato en su carbono 5. Y la desoxirribosa es un monosacárido que se deriva del azúcar ribosa al perder un átomo de oxígeno en el carbono 2. Por lo tanto, la desoxirribosa se llama más precisamente 2-desoxirribosa. Bien, obviamente que los terminados en osa son azúcares. ¿Ya? Y ahí tenemos lo que es el código genético, y dentro de este código genético vamos a ver la unión, ¿cierto?, de cada uno de estos aminoácidos, ¿cierto? Y, perdón, de cada una de estas letras, ¿cierto? Aquí en la primera se une la U, por el lado izquierdo vertical la U, por este travesaño que tenemos acá arriba, ¿cierto? También parte por la U, y por el lado derecho la parte vertical también parte por la U. O sea, se une la U con la U y esta U, entonces me queda U y que se llama fenil alapina, alanina, perdón, ¿cierto? Y está, y este va a ser, ¿cierto?, un aminoácido, ¿ya? Y aquí vamos a tener diferencia entre los aminoácidos esenciales y los aminoácidos que el cuerpo puede generar, ¿cierto? Y así se van uniendo después, la U se une con el C, ¿ya? Y el C con la U de acá va a formar un segundo aminoácido que se llama UCU, que se llama la serina. Y así se van uniendo todos y esto finalmente va a ser el código genético. ¿Ya? Imagínense ustedes que en la computación se une solamente el cero y el uno y todas las cosas que se pueden hacer. Imagínense entonces cuando se unen tres, ya todas las combinaciones que se pueden lograr y cómo Dios maravillosamente, digamos, esto Él creó al hombre de esta manera. Entonces ahí tenemos los aminoácidos esenciales, como la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, ¿ya? La treonina, el triptófano, la valina, la histidina, ¿ya? Como esenciales, o sea, que yo necesito traerlos de afuera hacia mi organismo, y los no esenciales, los que el cuerpo puede generar, que son, digamos, la alanina, tirosina, aspartato, la cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina, aspargarina, arginina, ¿ya? Todo eso. Entonces, esto lo vamos a ver y qué importantes son entonces para que este ADN pueda cumplir la mejor función. Y ahí tenemos entonces cómo este estudio descubierto en el año 1961, ¿ya? O sea, estamos hablando del siglo XX, fue descubierto en el siglo XX, ¿ya? Y cómo si yo tengo una nutrición equilibrada, ¿cierto? Y voy a obtener, digamos, todos estos aminoácidos, yo pueda tener finalmente, a través de esto, ¿cierto? Con los aminoácidos esenciales y preservación del código genético, me lleven a tener, ¿cierto? Un resultado de un funcionamiento óptimo, ¿ya? Y esto me trae salud. ¿Bien? O sea, pasa a ser un hombre saludable. Esto obviamente que era el principio de cómo enseñar desde los rudimentos, digamos, de la genética. Ahora, ¿cómo se ha ido trasladando esto? Entonces ahora estamos hablando de la nutrición translacional, ¿cierto? Que lo ideal es pasar de la investigación a la práctica. O sea, nosotros no podemos pensar, ¿cierto?, que todo tiene que darse en la teoría. Si se queda en la teoría y no se puede llevar a la práctica, no nos sirve de mucho. Entonces aquí todo lo que se está estudiando y se está investigando tiene que ir a la práctica y tenemos que, al llevarlo a la práctica, nos van a llevar, digamos, a tener mejor salud. Entonces, estos son de acuerdo a descubrimiento de la nutrición, ¿ya? Y aplicación en los problemas de salud, beneficio para la sociedad, beneficio para la industria de alimentos. Todo esto ya también nosotros vamos viendo cómo se va moviendo en todo ámbito. Y entonces ahí tenemos la genómica nutricional, ¿cierto?
La nutrigenómica estudia los mecanismos de la acción de los nutrientes, efecto de los nutrientes sobre Dice con la negrita por ahí, queda transcriptoma de este lado un de poquito los más blanquito, genes. mira. Por favor, a ver, le pido, digamos, a la persona que está hablando que pueda apagar su micrófono, por favor. Entonces, efecto de los nutrientes sobre la nutrigenómica, sobre la transcriptoma, ¿ya? La proteoma, sobre las proteínas, ¿cierto? Y sobre la metaboloma, los metabolitos, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto? Cómo esto van a ir afectando. Y por otro lado, también tenemos la nutrigenética, que estudia el efecto de la variación genética que modifica la absorción, la utilización, la tolerancia y el requerimiento de alimentos o de los nutrientes. Bien, entonces ahí tenemos, y esto va a influir directamente en la genética de poblaciones y estudia las variantes genéticas que se asocian con la predisposición a a desarrollar una enfermedad. Está claro, ¿cierto?, que si nosotros hoy día vemos, ¿cierto?, las estadísticas, podemos ver los países, ¿ya? Los países de la OCDE, por ejemplo, donde van mostrando cómo los países tienen estadísticas, digamos, en cuanto al sobrepeso, en cuanto a la obesidad, en cuanto, digamos, a diabetes, en cuanto a las enfermedades cardíacas, en cuanto al cáncer. O sea, está todo hoy día en estadística. Y nosotros, ¿cierto? Hemos sido llamados por Dios para ayudar al mundo a través, ¿cierto?, de estas leyes naturales, que en el caso nuestro, ¿cierto? Hay una carrera que se llama naturopatía, que es profesional, y nosotros mediante eso, ¿cierto? Podemos decir a la gente, mira, Dios te quiere sanar. Tienes que hacer cambio en tu estilo de vida, pero como tú no puedes solo, necesitas un poder especial. Y ese poder especial se llama Espíritu Santo, el cual te va a guiar a toda la verdad, el cual te va a dar poder, el cual te va a dar un paquete de bendiciones que se llama, ¿cierto?, este fruto del Espíritu Santo, que trae amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, dominio propio para poder decir no a lo que me hace mal. Bien, y esto es claramente, ¿cierto?, lo que nos va a ayudar. Y en ese contexto de la ciencia, ¿cierto? La nutrigenética, ¿qué es lo que dice? Ayuda a prevenir las enfermedades, ayuda a formar hábitos saludables y ayuda a formar una dieta adecuada, la nutrigenética. Hermanito, disculpe, una consultita. O sea que dice ¿Sí? la nutrigenética, o sea, ese es, yo dentro primera vez, y eso que es sobre la alimentación, ¿verdad? Son estudios científicos, ¿cierto? Que la ciencia va buscando constantemente, ¿cierto?, avances en la cual puedan llegar a descubrir cosas importantes para la cantidad de enfermedades que existen hoy día, ¿ya? Yo le puedo decir que, por ejemplo, ¿cierto?, la diabetes es considerada incurable hoy día. ¿Ya? Y ustedes se van a dar cuenta que aplicando un estilo de vida, ¿cierto? Una alimentación especial, la diabetes es totalmente curable. Entonces, en los años 90 aparece la nutrigenética, aparece la nutrigenómica, ¿cierto? Pero hoy día ya estamos hablando de nutrición de precisión, ¿cierto? ¿Cómo poder ser más precisos para ayudar a una persona? ¿Bien? Entonces, Ah, son ya. conceptos, ¿ya? Pero que hoy día nosotros tenemos obviamente, los que somos adventistas del séptimo día, vamos muy aventajados en este tema, porque los adventistas del séptimo día, ¿cierto?, tienen lo que se llama el mensaje pro salud. Y el mensaje pro salud nos va a hablar de las leyes de la salud. Y dentro de las leyes generales, ¿cierto?, hay una que se llama la nutrición adecuada, ¿cierto? Nutrición que sea una nutrición sana y también una nutrición equilibrada, ¿ya? Y esa nutrición, ¿cierto? La tenemos de dos maneras. Una nutrición que va a ser para prevenir enfermedades y otro tipo que va a ser para, ¿cierto?, restaurar las enfermedades. Y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan aprender en este pequeño, digamos, baño, pero que ustedes después se puedan inscribir
en el diplomado que sí vamos a detallar con nuestra hermana Lidia, ¿ya? Vamos a detallar, digamos, el cómo hacerlo, cómo usted puede, digamos, mediante los alimentos, ¿cierto?, bajar un nivel de un efecto, por ejemplo, en el colesterol, ¿ya? Un efecto en ejemplo del azúcar en sangre, un efecto, digamos, de la grasa en el hígado, ¿ya? Cómo usted con la nutrición adecuada y de precisión puede hacer que una persona pueda sanar, pero el que sana es Dios, ¿ya? Amén. Volviendo al tema, ¿ya? Muchas Volviendo al tema, gracias por su, muchas gracias. Ahora sí estoy entendiendo recién algo, recién bien ingresado. Y así tuve ¿ya? justamente en estas semanas a dos que tienen diabetes y bueno, Claro, mire, a un mire, vecino mire, ya le vamos a hacer la cortaron la clase, pierna. Ajá. hermana, mire, vamos a hacer la clase y después ustedes pueden hacer las preguntas, ¿le parece? Ah, ya, ok, muy ¿Ya? bien, muy bien, ya, Bien. ya, Entonces, ya, mire, ya, 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 pastor. la nutrigenómica estudia los mecanismos de acción de los nutrientes y el efecto de los nutrientes sobre, ¿ya? El genoma, el transcriptoma, el proteoma y el metaboloma, que son términos, ¿cierto?, del lugar donde está en nuestro ADN, digamos, todos estos conceptos, ¿ya? Y cómo va a ir actuando. Pero nosotros vamos a saber que si usted aprende qué alimentos usar, va a ir cambiando su ADN, ¿cierto? Obviamente que hasta el día que seamos transformados por nuestro Dios, ¿ya? Ahí nuestro ADN va a ser como nuevo, totalmente restaurado. Pero ahora, digamos, a ir restaurando con la alimentación. Bien, y entonces ahí tenemos el nutrimento, ¿ya? Y cómo a través de este nutrimento, ¿cierto? Donde hay, por ejemplo, hierro, leucina, los polifenoles, ¿cierto? Todo eso, que son digamos, eh, todos estos nutrientes de los vegetales, especialmente, cómo van a actuar sobre las señales, ¿cierto? La transducción de las señales, ¿ya? Y estas proteínas, y esta proteína que va creando el ADN, ¿cierto? Pueden llegar a ser una proteína funcional que vaya directamente, ¿cierto?, al órgano y al tejido que corresponde. No es lo mismo una proteína de huesos que una proteína del hígado, ¿cierto? O que una proteína de la sangre, o que una proteína, digamos, de los riñones. O sea, aquí, digamos, nosotros tenemos que aprender a ser asertivos, ¿cierto? En cuanto a dónde, ¿cierto? Y cómo vamos a dirigir estas proteínas para los diferentes órganos y tejidos, ¿ya? Entonces, los nutrientes pueden actuar a diferentes niveles en la vía de expresión genética. ADN, transcripción, traducción, posttraducción. Recuerden que estos son términos que son complicados, ¿ya? Pero que si usted se aprende después los alimentos y lo que lleva a la olla, ¿cierto? Y lo que lleva a su plato, eso van a actuar y van a hacer todo lo que está diciendo acá la ciencia. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con cuando aparece un concepto nuevo? ¿Cierto? Un concepto nuevo, ocurre esto. Toda verdad atraviesa tres fases. Primero es ridiculizada. Segundo, recibe violenta oposición. Y tercero, es aceptada como algo evidente. ¿Quién dijo esto? Arthur Schopenhauer. ¿Ya? Y esto ha ocurrido con la nutrigenética. La nutrigenética en Chile alguien la satanizó, ¿cierto? Alguien que no conocía, digamos, que nunca había estudiado, digamos, la ciencia, que nunca sabía, digamos, que se trataba de la nutrigenética, ya, pero como no la conocía, dijo, no, esto no es de Dios, esto es satánico, ¿ya? Y eh, hizo esas cosas, ¿ya? Pero eso era parte de la ciencia, son parte de los conocimientos que van llegando, ¿ya? Pero eso hoy día ya también pasó, ¿cierto? Ya no hablamos de nutrigenética, ahora lo presentamos de esa manera para presentar, digamos, algo que venía, ¿cierto? Que venía desarrollándose y hoy día vamos a empezar a hablar ya de la nutrición, esta nutrición, pero que es asertiva, ¿cierto? De precisión. ¿Cómo nosotros podemos ir precisamente a ayudar a una persona que está con problemas? Entonces tenemos que el dogma central del ADN, de ahí por el año 1961, dijo que todo partía del ADN, ¿cierto? Y el ADN
ya después pasaba al ARN mensajero, ¿cierto? ARN, ¿ya? Y después venían los aminoácidos, como vimos, los aminoácidos, digamos, esenciales y no esenciales, y de eso venía la producción de proteínas, ¿ya? O sea, nosotros somos, o nuestras células son una fábrica de proteínas, ¿ya? De proteína, pero esas proteínas tienen que ir directamente al lugar donde corresponde, ¿ya? Pero hoy día la ciencia, todo esto que estamos hablando, en la nueva biología, ¿cierto? Que dice por la ciencia una nueva biología, pero por la creación de Dios, obviamente que es la misma biología de siempre. Lo que pasa es que la ciencia la va redescubriendo, ¿cierto? Entonces, ahí nos dice que estas señales vienen del medio ambiente. O sea, si yo tengo señales del medio ambiente, por ejemplo, alimentación me va a entrar por la boca, ¿cierto? Pero el aire me entra por la nariz, ¿cierto? Pero yo toco cosas, pero yo oigo cosas, ¿ya? Y todo eso se llama, ¿cierto? Nuestros órganos, ¿cierto? Nuestros sentidos, ¿ya? Entonces, a través de nuestros sentidos van a entrar las señales del medio ambiente y van a, mediante proteínas reguladoras, van a llegar finalmente a nuestro ADN. Y en el ADN, ¿cierto? Se va a producir todo lo demás. O sea, que estas señales del medio ambiente que llegan de arriba pueden modificar y hacer que produzcamos proteínas buenas para nuestros tantos órganos como nuestros tejidos, ¿cierto? Lo que se necesita. Y ahí tenemos entonces que el código genético, ¿ya? Partía del ADN, ARN, ¿cierto? Aminoácidos, proteínas, y si estaba todo esto bueno, las funciones eran normales, o sea, el estado era de salud. No había deficiencia, ¿cierto? No había deficiencia. Pero si aquí había una desobediencia, ¿cierto? A los mandamientos de Dios, una desobediencia a las leyes y ordenanzas, a los estatutos, o un desconocimiento total del código genético, entonces ahí se iba a producir un problema, ¿cierto? Y ese problema finalmente, ¿cierto? Va a ir haciendo anomalías, funciones anormales, deficiencias, y donde había salud, ya comienzan a haber enfermedades, ¿cierto? Y hoy día nos encontramos que el mundo está enfermo de la cabeza a los pies, tal como nos dice Isaías, ¿cierto? Isaías capítulo 1 nos está diciendo, ¿cierto?, que estamos enfermos de la cabeza a los pies, ¿ya? Y hoy día, cuando pedimos oración, ¿cierto? Ahí uno puede ver la diferencia que hay entre el listado de enfermos versus los pedidos, ¿cierto?, de trabajo misionero, por ejemplo, ¿cierto? No, solamente hacemos pedidos por enfermos, pero nada por estudiantes de la Biblia, por ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros tenemos que juntar estas dos cosas y hacer un equilibrio. Recuerde, somos llamados reparadores de portillos. ¿Cómo usted va a reparar un portillo? Bueno, a través del brazo derecho del Evangelio, ¿cierto? Y el brazo derecho del Evangelio es el mensaje pro salud. Lo que hacía Jesucristo, él se mezclaba con la gente, él los escuchaba, él les mostraba simpatía, ¿ya? Les solucionaba los problemas y luego le decía, sígame, ¿ya? Eso mismo que hacía Jesucristo, Él quiere que nosotros como sus discípulos también lo hagamos, porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de acuerdo a lo que dice Hebreos capítulo 13. Entonces, de eso Dios, ¿cierto? Quiere que todas esas obras buenas las puede hacer si nosotros le creemos y hacemos lo que corresponde con respecto, ¿cierto?, a estas leyes naturales que nos dio, y una de esas leyes se llama alimentación sana y equilibrada. Y entonces, la Biblia desde la creación nos está hablando acerca de este código genético y la ciencia genética desde el año 1961, ¿ya? Recuerden ustedes, recuerden esto, no se olviden nunca. ¿Cierto? Hay un libro llamado Daniel, ¿cierto? Un libro llamado Daniel que el Señor le mandó a Daniel que lo sellara hasta el tiempo del fin. ¿Y cuándo comienza el tiempo del fin? ¿Cierto? Después de los 1260 años o 42 meses, o sea, o tiempo y la mitad de un tiempo, ¿cierto? Esto termina en el año 1798. 1798, entonces comienza el tiempo del fin, ¿ya? Y nos dice Daniel 12, versículo 1, ¿cierto? Que la ciencia se va a aumentar, ¿ya? Entonces ahí la ciencia
genética en el año 1961 descubre entonces el código genético, ¿ya? Pero la Biblia ya está hablando de esto desde la creación. Y ahí se descubre lo que nos dice Deuteronomio 28, del 15 al 10 a 68, que hay más de 5.000 anomalías génicas ya en el mundo. Deuteronomio ya está hablando de eso, ¿ya? Y hoy día la ciencia nos está hablando también que hay más de 5.000, y esto ya ha aumentado, ¿cierto? Anomalías. Al día de hoy ya estamos hablando, qué sé yo, 9.000, 10.000 anomalías génicas. Todos los días van apareciendo enfermedades nuevas, especialmente, ¿cierto? En las enfermedades inflamatorias. Entonces, el código genético es un conjunto de normas sobre cualquier materia. ¿Qué son los mandamientos? Son un conjunto de normas y reglas para la vida de relación con Dios y con el prójimo. ¿Y qué son los estatutos? Conjunto de normas y reglas para una vida sana y abundantes. O sea, cuando el Señor nos pone reglas, nos pone mandamientos, nos pone leyes, es para nuestro bien, ¿ya? Para que nos vaya bien. Entonces, ¿qué son las leyes bíblicas? Las leyes civiles son un conjunto de normas para una vida armoniosa con el prójimo, conjunto de normas para vivir en forma armoniosa en comunidad, ¿ya? ¿Qué son los dichos y ordenanzas? Son los conjuntos de normas para una relación armoniosa con Dios, el prójimo, el medio ambiente, para tener un equilibrio. Resumiendo entonces, tenemos que el código genético es un conjunto de normas para tener una vida sana, vida abundante y una vida de relación con Dios. Este conjunto de normas se encuentra solamente en la Biblia, ¿ya? Los 10 mandamientos, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? Esta ley, ¿ya? Y también las leyes naturales. Entonces ahí tenemos la vida, obediencia a las normas, el código genético, ¿cierto? En la Biblia, y ahí aparece Éxodo 15, 26, ¿cierto? Y dijo, si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres todo lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. La ciencia genética del año 1961 está hablando acerca de lo mismo, ¿cierto? Entonces ADN, ARN, aminoácidos, proteínas. Pero hoy día entonces nosotros sabemos que nuestro ADN puede ser modificado, ¿cierto? A través de las señales que vienen del medio ambiente. Y el medio ambiente, más las proteínas reguladoras, entonces comienzan a hacer un trabajo en el ADN, y nosotros podemos entonces a producir proteínas saludables para nuestros órganos y para nuestros tejidos, ¿ya? Y tener funciones totalmente normales. Éxodo 15:26 es la clave entonces de lo que estamos hablando. Entonces ahí tenemos los 10 mandamientos, ¿ya? Que el Señor lo resumió en dos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Y esto está resumiendo los 10 mandamientos, ¿ya? De Éxodo capítulo 20. Deuteronomio 28, del 1 al 14, nos dice que hay salud y prosperidad si obedecemos la ley de Dios. Y Deuteronomio 28, del 15 al 68, nos dice que la desobediencia nos trae ruina y enfermedad. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos que llevar siempre al enfermo es llevarlo a los pies de Jesucristo, que Él es misericordioso y es amplio en perdonar, ¿ya? Pero también el Espíritu Santo le va a dar, ¿cierto?, el dominio propio para no volver atrás. Por eso cuando Cristo sanaba a las personas, le decía, vete y no peques más, para que no te venga una enfermedad mayor. Y tenemos leyes naturales también, ¿cierto? Como la confianza en Dios, como el aire, como el agua, el descanso, el ejercicio, la nutrición sana y equilibrada, la luz solar, la temperancia, la pureza en la vida, ¿ya? Como el gozo, como la alegría, y así tenemos también la higiene, que son leyes naturales, ¿ya? Tanto para el hombre y para la mujer, para que nos vaya bien y tengamos salud y podamos discernir el momento solemne en que estamos viviendo. El Señor ya está a las puertas, ya viene. Y nos mandó este mensaje como punta de lanza, para que nosotros, sanando a personas, le entreguemos a Cristo y ellos puedan aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Entonces, las leyes fisiológicas y código genético, ¿ya? ¿Cierto? Nos puede traer salud o enfermedad.
La ley universal, ¿cierto? Es la ley del servicio, ¿ya? Y nos trae salud, haciendo el bien, bienestar y también protección de Dios. La ley de servicio que nos habla Ellen White nos dice, la misma ley de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza, las aves del cielo, las bestias del campo, los árboles del bosque, las hojas, el pasto y las flores del sol y los cielos y las estrellas de luz. Todos tienen su ministerio, el lago y el océano, el río y el manantial, todos toman para dar. La misma ley de servicio está impresa en todos los objetos de la naturaleza. ¿Ya? Entonces el Señor mismo, Jesús, dijo, yo he venido para servir y no ser servido. Así que ustedes que me están escuchando, ¿cierto? El Señor los llamó para servir, para ayudar al prójimo, para sanar. Pero el que sana no es usted. El que sana no soy yo. El que sana es nuestro Señor Jesucristo. Y Él quiere hacer esta obra grande, ¿cierto? Pero la sanidad es el premio menor, ¿cierto? Comparado con el premio mayor que se llama la salvación. Y entonces, hoy día se vive así, ¿cierto? De acuerdo a Génesis, a Isaías 1 al 17, ¿cierto? No existe nada sano, ¿ya? Ahí tenemos funciones anormales, deficiencia y exceso, enfermedades por miles. ¿Por qué? Porque el ADN está creando proteínas que vienen dañadas, proteínas dañadas. Y estas proteínas dañadas, ¿cierto? Van a hacer producciones anómalas, funciones anómalas, deficiencias o exceso de nutrientes y estos van a haber enfermedades por miles. Y eso lo dice Isaías capítulo 1, del 1 al 17. ¿Ya? Entonces, Nimer Simeón, del año 1998, ya él descubre esta dieta plana, 1998, antes del año 2000, ¿ya? Donde él presenta el equilibrio. También, digamos, él postula una dieta que es totalmente vegana, ¿ya? Y otra dieta que es lacto o vegetariana. Ahora, esto es importante, 1998. Fíjense ustedes, también en ese tiempo, ¿cierto? Estaba aquí la carne, la leche, los huevos, ¿ya? Pero después de pandemia, ¿cierto? Hoy día ya para resistir una pandemia mejor hay que sacar, ¿cierto? Todo el origen animal. Y hay que volver a Génesis 1:29. O sea, el Señor ahí nos dice en Lucas, oye, mira, ojo que van a venir, ¿cierto? Pestes, van a venir enfermedades, ¿ya? Mira, ten cuidado porque cuídate de la glotonería, cuídate de los afanes de este mundo, ¿ya? Cuídate de las borracheras. ¿Ya? Nos está diciendo, digamos, como mensaje del tiempo del fin, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando. Entonces, ¿cómo se ha movido la ciencia? La ciencia, ¿cierto? 10 años después de lo que Niemeyer presenta su plato, ¿cierto? Viene Harvard y presenta, ¿cierto? El plato de Harvard, ¿ya? Donde, de acuerdo, digamos, a lo que decía Niemeyer, ¿cierto? 50% de fosfato, recuerde que los fosfatos son del ADN, 50% de los fosfatos, ¿y dónde están los fosfatos? En la fruta, en las verduras, ¿ya? Especialmente, ¿ya? Los azúcares, el 30%, ¿dónde están? En los cereales y tubérculos. Y en las bases nitrogenadas, que son las proteínas, solamente un 20%. Y ahí teníamos entonces nosotros las legumbres, la oleaginosa, la leche, el huevo, la carne. ¿Ya? Pero que hoy día sabemos que ya si nosotros queremos estar bien preparados para otra pandemia, ya tenemos que ir dejando ciertas cosas que queremos, ¿cierto? En esta medicina que es totalmente asertiva, de precisión, ¿cierto? ¿Cómo lograr, digamos, que una persona vaya previniendo enfermedades, pero también vaya sanando? Y de acuerdo a eso, entonces, Harvard presenta este mismo plato, si ustedes se dan cuenta, 50% entre fruta y verdura, él le pone 25% de cereales integrales, de azúcares y un 25% de proteínas. Pero en el mismo año, el Ministerio de Agricultura de Estados Unidos, ¿cierto? También presenta su plato y ahora ellos presentan 50% entre frutas y verduras, ¿ya? Pero aquí tenemos un 30% de granos, de carbohidratos y solamente un 20% de proteínas. O sea, esto totalmente a lo que Niemeyer había descubierto 10 años antes, en 1998. Y también tenemos que la Iglesia Adventista el séptimo día, ¿ya?
y aquí tenemos, ¿cierto?, quienes participaron, digamos, de esta dieta, ¿cierto? Aquí está Delight, Adventista Health, ¿ya? Nutrition, ¿ya? La Asociación General, mediante, digamos, el Ministerio de Salud que tiene, también presenta el plato en el año 2016, ¿ya? 50% de frutas y verduras, 30% de cereales integrales, ¿cierto? Y un 20% de proteína, ¿ya? Y obviamente que como líquido se sugiere se aconseja el agua, ¿ya? Eso para que ustedes vean cómo se va moviendo el tema de la nutrición. Y ahí tenemos entonces Génesis 1.29, ya tenemos los fosfatos, que son los reguladores de función. Fíjense que las verduras y las frutas son los que van a regenerar los problemas de salud, ¿ya? Pero si hay un problema de hígado, ¿cierto? Ahí las frutas hay que cuidarla un poco porque la fruta tiene azúcar. Y el azúcar fermenta, ¿cierto? El azúcar produce alcohol, ¿ya? Y el alcohol obviamente que va al hígado. Entonces, si hay un problema de hígado, hay que también cuidar la fruta por un periodo cortito de tiempo, ¿ya? En el 20% los azúcares son los energéticos, los que nos dan la energía para poder movernos, ¿ya? Y el 20% son los nitrogenados, las proteínas, ¿cierto? Los que nos van a dar, digamos, la estructura. Bien, y ahí tenemos entonces Génesis 1.29, el hombre en el Edén, después el hombre peca, sale del Edén, ¿cierto? Y Dios le cambia la dieta a Génesis 3.18, y dice que además de lo que comías en el Edén, sin el árbol de la vida, ¿cierto? Ahora vas a tener que comer vegetales, ¿ya? Nosotros sabemos la historia de Nabucodonosor, cómo él comiendo, ¿cierto? Mucha carne, bebiendo mucho alcohol, ¿cierto? Finalmente tiene una enfermedad neurogenerativa, pierde la razón, ¿ya? Perdió la razón. Por otro lado, tenemos a Daniel, que él propuso en su corazón, ¿cierto? Obedecer a Dios y no contaminarse con la comida del rey. Ya a los 10 días de tener una nutrición diferente a los demás jóvenes que venían del mismo lugar, ya era mucho, se veía un aspecto mucho más saludable. Bien, y a los 3 años, o sea, no tan solo era más saludable, sino que también era más inteligente, más sabio, más de todo, de acuerdo a lo que me dice la Biblia. Bueno, Nabucodonosor se enfermó, ¿ya? Y ahora, al enfermarse, cambia su dieta, es como bestia, y come todas las hierbas del campo, o sea, los vegetales, lo que encontraba, comía. ¿Qué pasó después de 7 años? Dios lo sanó, ¿ya? De esa enfermedad que era incurable, de lo que la medicina está diciendo, estamos hablando de, no sé, 2600 años, ¿cierto? 2600 años atrás, estamos hablando donde la ciencia, ¿cierto? Hace 10 años decían que las neuronas no se regeneraban, ¿ya? La Biblia ya nos decía hace 2600 años que sí se regeneran. ¿Cómo se regeneran? Comiendo fosfato, con los reguladores de función, los vegetales, las verduras, ¿bien? Y obviamente que aquí dejó todo lo demás, ¿cierto? Comió esto y después de 7 años el Señor lo sanó y fue más inteligente y más aún, se convirtió, ¿cierto? Un babilónico rey se convierte entonces al cristianismo. Damos la gloria a Dios por eso. Y ahí también tenemos, ¿cierto? La dieta, lo que consistía, ¿cierto? Estos frutos secos, granos, ¿ya? Todo eso estaba ahí. Y ahí tenemos entonces, son los reguladores de función, los grupos A, energéticos, cereal y tubérculo, y las proteínas, legumbres secas y oleaginosas en el Edén, grupo de alimentos, ¿cierto? Después tenemos, digamos, Levíticos 11 entra, ¿cierto? Hubo el diluvio, gran diluvio, entonces Dios permitió que el hombre comiera carne. Pero también permitió que el hombre comiera carne, ¿cierto? Porque de acuerdo a lo que dice Génesis 6, dice que no contenderá más mi alma con el hombre, ¿ya? Y serán sus días 120 años. O sea, ¿cómo yo le bajo, ¿cierto? A los primeros hombres que vivían 900 años, ¿cómo yo le bajo la edad? Bueno, le voy a dar de comer carne, ¿cierto? Y con la carne entonces yo le voy a bajar la edad y como máximo van a vivir 120 años. Y es lo que pasa hoy día, ¿cierto? Las zonas azules, las mejores zonas, digamos, del mundo, son octogenarios, ¿cierto? Bordean, digamos, su promedio de vida de 100 años, ¿ya? Pero en los otros países, como Chile, por ejemplo, ¿cierto? El promedio de vida son 80, 82, 83 años,
¿ya? Y las personas que llegan a 80 años nunca llegan saludables, o sea, muchos de ellos están postrados. Entonces, aquí hay que hacer algo y el Señor está llamando a personas, ¿cierto? Y los gobiernos y la OMS está indicando que una ventana potente, ¿cierto? Donde nosotros podemos obtener el certificado, ¿cierto? De naturópata, ¿ya? Y poder, digamos, ir tanto a trabajar en hospitales, en clínicas, poder, digamos, trabajar en cualquier edificio público, ¿ya? Dar charlas de salud teniendo un cartón y siendo avalado por la OMS. ¿Bien? Pero, y esto también, ahora nos está hablando que también podemos hablar ya aquí en Chile, que es pionero, digamos, en esto también, podemos hablar de la parte espiritual, o sea, no hay ningún problema, ¿cierto? Cosa que en cuanto a la medicina convencional, la área espiritual está fuera, pero no en las áreas, digamos, por ejemplo, de la naturopatía, la área espiritual es parte importante, ¿cierto?, para regenerar la salud. Y ahí tenemos entonces, ¿cierto?, con Levítico 11 ya el inicio de la carne, pero nunca fue el propósito de Dios que el hombre comiera carne, solamente producto del pecado, ¿cierto? Producto del pecado. Ahí están los grupos de alimentos, ¿ya? Y tiene que haber un equilibrio para que haya un funcionamiento óptimo de de esta maquinaria. ¿Bien? Entonces, Proverbios 4:27, ¿cierto? Proverbios 4:27, lo voy a leer, dice, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. ¿Cierto? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. ¿Bien? Y el pecado obviamente que nos trae la ruina, nos trae la ruina, ¿cierto? Entonces en esto tiene que haber un equilibrio ácido-alcalino, ¿ya? Las frutas y las verduras en general son alcalinas, los cereales y tubérculos en general son ácidos y las proteínas más ácido todavía. Y aquí tiene que haber un equilibrio. Por lo que es 50, 30 y 20. 50 de alcalino y 50 de ácido para que podamos tener un pH neutro, un pH 7. Todo eso lo vamos a explicar y también vamos a explicar, ¿cierto?, por qué nuestra sangre tiene un pH 7,42 en promedio, ¿ya? Y cómo para que no baje, ¿cierto?, su acidez, cómo Dios creó, ¿cierto?, unos protectores, ¿cierto?, de estos pH, ¿ya? Para que no pudiera bajar más. O sea, inmediatamente si yo estoy comiendo mucho ácido, estos elementos que son protectores, ¿cierto? Que son tampones, ¿ya? Me van a regular el pH, no van a permitir que baje más de lo que tenga que bajar. Y ahí tenemos algunos platos, digamos, de este equilibrio, ¿ya? Algunos platos equilibrados que los vamos a enseñar, ¿ya? Ahí tenemos el 50% de agua, frutas, verduras. Ahí tenemos frutas, frutas secas, verduras, vegetales, hortalizas, legumbres, ¿ya? Aquí tenemos las cereales y tubérculos. Ahora, estas legumbres obviamente son legumbres que son frescas, ¿ya? Por ejemplo, porotos verdes, habas frescas, ¿ya? Que pasan a ser verduras, ¿bien? Tenemos los cereales, diferentes tipos de granos, ¿ya? Cereales que son eh, algunos con gluten, otros sin gluten, ¿ya? También lo vamos a explicar. Tubérculos, ¿ya? Tubérculos, y también tenemos leguminosas secas y oleaginosas, ¿ya? Las leguminosas secas o legumbres, ¿ya? Que también lo vamos a explicar. Aquí tenemos el 50, el 30 y el 20. Ahí tenemos más todavía las raíces de verduras, las hojas, ¿ya? Los tallos, flores de las verduras, frutos de verduras de vaina. O sea, y fíjense ustedes, por ejemplo, cuando a una persona nosotros no deberíamos darle verduras verde oscura, por ejemplo. ¿Cierto? Le vamos a explicar durante digamos, este baño que estamos dando, ¿cierto? Cuándo sacar las proteínas, cuándo, digamos, consumir más raíces que hojas, ¿ya? Cuándo consumir más frutos, cuándo dejar, digamos, las frutas. O sea, todo eso lo vamos a explicar en esta nutrición, ¿cierto?, de precisión, ¿ya?
Aquí viene lo interesante, ¿cierto? Porque esto tiene que ser basado en evidencia científica, ¿cierto? Ahí viene la ley de Dios, ¿cierto? La dieta, y esta dieta, ¿cierto? Donde venimos, ¿cierto? Cuando la Biblia me dice a mí que la vida de una persona está en la sangre, ¿ya? Y que la vida es la sangre, de acuerdo a Levítico 17, ¿ya? Lo vamos a ver en las arterias, ¿ya? Que, por ejemplo, ¿cierto? Este va a tener una relación directa a algunos parámetros, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cierto? El LDH, el lactato deshidrogenasa, que me va a hablar a mí, ¿cierto? De, oye, se me está muriendo la célula, se están muriendo los tejidos, ¿ya? ¿Qué más? El ácido úrico, ¿cierto? Desecho, digamos, de las proteínas, el ácido úrico, ¿cómo está en mi sangre? ¿Ya? ¿Cómo está las transaminasa pirúvica, por ejemplo? ¿Ya? ¿Cómo está la gama glutamil transpeptidasa en el hígado? ¿Cómo está mi perfil hepático? ¿Ya? ¿Cómo está mi TGO, que está hablando de, especialmente, digamos, de esta transaminasa oxalacética que tiene que ver con el corazón? ¿Ya? ¿Cómo está el colesterol total? O sea, es un problema, digamos, yo estoy creando colesterol o yo estoy consumiendo, ¿cierto? Esto tiene que ver con la parte emocional también, ¿ya? Como por ejemplo la creatinina, cómo está trabajando mis riñones, ¿ya? Yo lo voy a ver mediante la dieta y esto es lo que queremos ver, ¿cierto? Con nuestra hermana Lidia y presentarle, digamos, todo esto, ¿ya? Para que ustedes puedan ver análisis clínico de una persona, ¿cierto? Y cómo usted, digamos, su análisis cambiarnos, ¿cierto? Desde los 10 días ya, de acuerdo a lo que dice la Biblia, van a haber cambios en sus exámenes de sangre. ¿Cierto? ¿Cómo están los marcadores tumorales? ¿Ya? ¿Cuántas células, ¿cierto? Están mutadas, ¿ya? Y son cancerígenas. Todo eso lo vamos a ver. O sea, esto es extremadamente interesante y extraordinario, queridos amigos, queridos hermanos. Por eso que yo los invito, ¿cierto? A que puedan participar de este diplomado, o sea, perdón, primero de este curso, pequeño curso, digamos que es un baño, ¿ya? Para motivarlos entonces, para que podamos hacer este diplomado de nutrición, ¿cierto? Esta nutrición que es integral, que es nutrición por un lado, pero también que tiene que ver con leyes naturales, ¿ya? Pero la nutrición tiene que ser ahora una nutrición de precisión, ¿ya? De precisión, donde nos va a ayudar entonces a restaurar la salud, ¿cierto? De la gente que obviamente las que nos va a buscar es las personas que están con problemas de salud. Y entonces aquí tenemos, ¿cierto? Lo que Dios nos dice para nuestros días. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Cómo nos trae esto? El Señor nos dice ahí en Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro y oraren y se arrepintieren de sus malos caminos, ¿cierto? Y se arrepintieren, ¿cierto? De sus malos caminos, entonces yo los oiré del cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. O sea, aquí tiene que haber una clara diferencia entre fe versus presunción. La fe trae consigo la obediencia. ¿Obediencia a qué? Obediencia a los mandamientos de Dios. Obediencia, ¿cierto?, a las leyes de Dios, leemos la Biblia, contemplamos a Cristo, ¿cierto? Él nos va a ir transformando de carácter en carácter por la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y podemos entonces hacer las cosas que Cristo hacía, ¿cierto? Y las que Cristo hacía era sanar, ¿ya? Pero mediante su poder, no por lo que nosotros tengamos en nuestro interior. Mediante el poder de Cristo se pueden hacer grandes cosas, ¿ya? Y esto va a ser lo que va a abundar toda la tierra, que dice Apocalipsis 18, versículo 1, la tierra se va a llenar de la gloria de Jehová, ¿cierto? Mediante la predicación del cuarto ángel. Esa gloria de Jehová es que los hijos de Dios van a reflejar el carácter de Jesucristo y mucha gente va a sanar producto, digamos, que Dios está actuando a través de ellos. Y entonces tenemos que en caso de enfermedades, ¿cierto? Vamos a ver que necesitamos conocer los exámenes de sangre o exámenes genéticos, si alguien tiene genético, ¿cierto? Ajustar los nutrientes caso a caso, mediante los análisis que son individuales, ¿cierto? Y debe haber un cambio en el estilo de vida. Y ese cambio en el estilo de vida solamente puede ser ayudado por Dios.
Por eso que tenemos que llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Y cuáles son los efectos benéficos de un cambio en el estilo de vida? Que incluye la dieta, ¿cierto? Por ejemplo, disminución de la glucosa, disminución de la presión arterial, disminución del colesterol, disminución de otros parámetros, como por ejemplo, ¿cierto? Respuesta inflamatoria, disminución de la resistencia a la insulina, aumento del colesterol HDL, que es el llamado colesterol bueno, ¿cierto? Que es la escoba que va a limpiar el colesterol malo, ¿ya? Sin efectos colaterales y se pueden incluir en la dieta local, es de bajo costo y se puede desarrollar para grupos específicos. O sea, aquí podemos trabajar en, qué sé yo, asilos de ancianos, en grupos de vecinos, o sea, se puede trabajar en todos lados, puede poner su centro de salud, o puede trabajar en una clínica, o puede trabajar en un hospital. Ya los gobiernos están incluyendo estos tipos de medicinas que hoy día se llaman complementarias para que la gente las pueda también eh, aplicar en su vida. Eso es, eso es, digamos, el estudio de hoy día. Ya no sé si hay algunas preguntitas. ¿Aló? Sí, mire, yo quisiera comentar algo, hermano. Eh, Hoy día estamos viviendo, como bien dijo usted, bueno, yo soy Lidia para los que no me conocen, aunque yo creo que la mayoría me ubica. Eh, en este tiempo estamos viviendo un tiempo sagrado en el cual necesitamos obreros preparados y diariamente nosotros debemos pedir el bautismo del Espíritu Santo, porque Dios puede obrar grandes cosas y si no se hace más, hay, hay alguien que está con el micrófono abierto, ¿eh? No hay usar. Bueno, eh, nosotros necesitamos estar en cercanía con el Señor para que se vean esas obras de obediencia, para que se vea ese testimonio. Encontré acá un párrafo chiquitito que dice, si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Después hay otra parte que dice, cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Y nosotros, si andamos en el Espíritu, tenemos que hacer las obras que el Señor hacía, obras poderosas, porque eso es lo que Él ha prometido para estos tiempos. Y que este, esta rama, que la Reforma Pro Salud, no es una rama de poco poder, es una rama de mucho poder. Dios tiene poder cuando la persona se somete a la obediencia. Y acá podemos estar, yo veo que todos preguntan quién certifica el diplomado, etcétera. Eso lo pueden ver con Janina. Janina está, dejó su número ahí en el chat, ¿ya? Pero más que ver un certificado, nosotros debemos aprender esto porque necesitamos ser investidos de poder y de conocimiento también, porque no es instantáneo. Nosotros en su mayoría no vamos a ir a imponer las manos para que la gente automáticamente se sane y siga haciendo los mismos malos hábitos de antes. Por lo tanto, hoy día lo que se requiere es obreros preparados, obreros aptos, formados. Por eso el Señor dice que nosotros debemos estudiar la fisiología humana, debemos estudiar la ciencia. Y toda esta ciencia que se ha develado, todo esto que hablaba el hermano, que es maravilloso, ¿ya? Que es todo el código genético y muchas cosas difíciles, pero que a la larga, si no la aplicamos al día a día de la persona, nos sirven de mucho. Y eso es lo maravilloso de este mensaje, que eso difícil, eso enredoso, eso que cuesta comprenderlo, aún para los que hemos estudiado, eh, hemos hecho cursos en la Universidad de Bioquímica, Microbiología, etcétera, aún nos cuesta comprenderlo bien y grabarlo, pero aún si nosotros no lo llevamos a la práctica, no sirven de nada. Por eso es que hay que aprender cómo conocer el cuerpo, cómo ver un examen, cómo ver la sangre, porque ahí está la precisión. Si yo quiero ayudar a una persona y no manejo esa parte, voy a dar palos de ciego. Probablemente le voy a ayuntar en algunos casos, voy a mirarlo y claro, por las características, la entrevista, qué sé yo, me da señales, pero la sangre es muy precisa y tenemos esa herramienta hoy día, tenemos que aprender a usarla y está a la mano de cualquier persona en cualquier país. Eh,
de hecho, aquí en Chile tenemos la posibilidad de pedir los análisis de sangre sin ni siquiera ir presencialmente a un médico. Hay una página que uno puede pedir todos los análisis de preventivos y la gama completa por un precio menos que módico, a lo que significaría ir a pedir a un médico que le llene todo eso y si es que quiere hacerlo Dos así, dólares, ¿no? realmente. ¿Mm? ¿Cómo? $2.50 más o menos, ¿no? Claro, claro, exactamente. Acá en Chile tenemos esa opción. En otros países no es tan difícil obtener la orden médica. Aquí en Chile es un poco más celoso ese punto, pero este médico que no conoce el Evangelio, que no conoce seguramente nada de esto, tomó la iniciativa de decir, la gente tiene derecho a tener prevención y a poder ver su sangre. Y creó esa página y él firma las órdenes, por lo tanto las órdenes son legales, y uno las saca, deposita los $2.50 que dice el hermano y tiene las órdenes que quiera uno ahí, las marca y tienen una duración de varios meses, si es que no las toma enseguida los análisis. Por lo tanto, estamos a la mano de esto y los queremos invitar a que ustedes participen de ese grupo de personas capacitadas, porque de verdad que el hermano Freddy, desde que yo lo conozco, que primero trató una familiar mía desahuciada, gracias al Señor ella se restauró, el Señor hizo su obra y está viva hasta ahora, ya como 9 años han pasado. Y bueno, de ahí yo me interesé porque la verdad que el testimonio es muy poderoso, o sea, uno puede ser muy esquivo, muy porfiado en sus hábitos, pero cuando uno ve cómo es de poderoso un cambio tan corto, porque mi tía hizo un tratamiento como de 3 meses nomás y se disolvió su tumor, entonces era un tumor gigante. Entonces ahí, bueno, uno puede ver cómo es de poderoso este mensaje cuando la gente es obediente, cuando la gente quiere y se dispone mentalmente también a tener un espíritu positivo, porque eso es lo que yo he observado, la diferencia entre unos y otros pacientes. Eh, de hecho, tengo también otro testimonio, a lo mejor le voy a invitar un día a un pastor bien conocido, mayor ya. Él llegó a mi casa hace 2 años a pedir ayuda, porque sabía que él estaba mal, tenía un cáncer y no quería nada de radioterapia ni quimio. Él dijo, no, yo no quiero eso. Y su familia todo lo quería convencer. De hecho, su hijo